anunciamos con anticipación a través de nuestra página de Facebook. Vamos a hacer una pausa este día viernes en cuanto a el tema que veníamos desarrollando de masculinidad y femineidad bíblica en el hogar. Ahora quisiera hablar acerca de cómo es que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos responder ante la crisis y la angustia. Estos tiempos que estamos viviendo, sin duda, están produciendo mucha angustia en personas creyentes y no creyentes. Y estos tiempos, sin duda alguna, llevarán a otras crisis. Se está hablando de una crisis de carácter económico que se avecina una recesión a nivel mundial, y esta crisis tiene varias implicaciones. No solamente es la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino la crisis económica que se avecina de acuerdo a los especialistas y a muchos analistas. Inclusive comentaban que se está dando tanta atención a la crisis de carácter sanitaria de salud que se está perdiendo de vista la crisis económica, que esta misma crisis sanitaria a raíz del coronavirus está produciendo a nivel mundial. Pero la palabra del Señor nos enseña que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que confiar en el Señor y descansar en su palabra y descansar en sus promesas. Revisando las Escrituras, encontré que la palabra angustia se repite en la versión de la Biblia de las Américas, se repite o aparece en 109 ocasiones. Y 102 de estas son en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo Testamento. Y esto nos deja ver, mis amados y mis amadas, lo importante que es para nosotros hablar de este tema. Déjeme decirle que la angustia nos habla de una de las consecuencias producto de la caída del hombre en el huerto del Edén, y al mismo tiempo nos habla de la condición en la que las almas de los seres humanos se encuentran. Yo voy a pedir que ahí en sus hogares tengan a bien abrir sus Biblias en el libro de Job, capítulo número 7, versículo número 11. En esta porción de la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que los seres humanos experimentan la angustia. Verso 11, en la versión de la Biblia textual, dice de la siguiente manera: por tanto, hablando Job, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Aquí, si hay alguien que nos puede hablar de la experiencia de vivir en angustia, en aflicción, es precisamente Job. Y Job, a través de sus palabras, nos deja ver cómo es que la condición del hombre, el alma, el espíritu del hombre, después de la caída,
pareciera que se encuentran en un continuo estado de angustia y de amargura. Mis amados, quiero decirles que el ser humano, nosotros como seres humanos, no fuimos creados para vivir en un estado de caos. No fuimos creados por Dios. El diseño de Dios no fue para que nosotros viviésemos en diversas clases de prisiones. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado o como lo mencioné anteriormente, fue por causa de la desobediencia del mismo hombre que el pecado introdujo en el hombre esta condición, este estado, y que no hace distinción de personas. Voy a pedirle que ahí mismo se dirija al capítulo número 15 del libro de Job. Y ahí en el verso 24 podemos ver esta verdad. La aflicción y la angustia lo dominan, prevalecen contra él como rey presto a la batalla. Mire lo que está expresando la Escritura. Cómo está a través de Job, se nos está diciendo que la aflicción y la angustia, pudiéramos decir que la palabra aflicción es un sinónimo de angustia. De hecho, cuando encontramos o cuando nos damos a la tarea de buscar el significado de la palabra angustia en el texto hebreo, encontramos que una de sus acepciones es aflicción. Entonces, aflicción y angustia son sinónimos, se usan de una manera indistinta las Escrituras. Entonces, aquí podemos ver cómo es la aflicción y la angustia, su característica, dice, dominan. Es decir, vuelven al ser humano un esclavo, lo llevan a una condición, a un estado en el cual no fue creado. Y obviamente no es la voluntad de Dios para que el tal viva en esta condición. Y mire, dice que prevalecen contra él, y hace aquí un símil, lo comparan como un rey presto para la batalla. Entonces la aflicción y la angustia nos está hablando de que tienen un poder, de que tienen una fuerza en la vida del ser humano, y que en muchas ocasiones el ser humano no tiene la capacidad, no tiene la habilidad para poder vencer a la aflicción y a la angustia. Nosotros podemos entenderlo cuando miramos a diversas personas que están experimentando o que en el tiempo pasado experimentaron angustia, aflicción, como muchas de estas personas se rindieron. Algunas se quitaron la vida, otras se sumieron en estados de depresión y de desánimo profundos, y que parece ser que no pueden salir de ello. Estas cosas prevalecen contra el ser humano, contra el hombre. Este estado del alma, mis amados, no conoce de riquezas, no conoce de poder, de habilidades, no conoce de estatus social, no conoce de preparación académica, como también lo podemos leer en el libro de Job, capítulo número 36, verso 19. Y vamos a dirigirnos hacia esa porción de la Escritura. Aquí leemos, a manera de pregunta: ¿tendrá él en cuenta tus riquezas o todas las fuerzas de poder? En la versión 1960 leemos: ¿hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas de poder? Entonces podemos nosotros ver cómo a través de la vida de Job, que fue alguien
que experimentó quebranto, que experimentó sufrimiento, aflicción y angustia, quizás como ningún otro ser sobre esta tierra, nos habla de que estas cosas, llamémosle de carácter material o aún dones y habilidades, no pueden hacer frente ante la aflicción y la angustia y salir vencedores. Pero permíteme decirte, amado hermano, que otro de los efectos que la angustia tiene sobre el ser humano es que también tiene el poder de llevar a la persona a la depresión. Y para esto nos vamos a dirigir al libro de Proverbios en este momento. Ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo número 12, en el verso 25, nosotros podemos leer lo siguiente: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En la versión de la Nueva Biblia Española dice de la siguiente manera: la angustia del corazón deprime, una buena palabra reanima. Así que nosotros podemos darnos cuenta, a la luz de esta escritura, este poder que tiene o este efecto negativo que la angustia produce sobre nosotros. Dice que abate, es decir, su propósito es destruir el ánimo de la persona, es reducirla a un estado de ánimo tal que lo lleva a perder toda esperanza, toda fe, toda confianza. Sin embargo, hay una contraparte y nos dice que hay un antídoto a esta condición del alma. Gracias a Dios existe un antídoto para que nosotros como seres humanos podamos hacerle frente a la congoja o a la angustia y salir vencedores. Lo que Proverbios nos está diciendo es que una buena palabra. Y debemos entender que no es una buena palabra como la que estamos acostumbrados a usar con nuestros seres queridos, conocidos de échale ganas, dale buena cara a la vida, esto es temporal. No se refiere tanto a ese tipo de palabras o de buenas intenciones, sino que creo que debemos entender que una buena palabra es aquella que produce vida, que trae sanidad, que trae restauración, que trae fortaleza. Y bueno, hasta donde yo sé, solamente hay una palabra que tiene ese poder y esa capacidad, y es la palabra de nuestro Dios, la palabra del Dios vivo, que inclusive leemos en el Nuevo Testamento que es viva y eficaz. Entonces, esta palabra de nuestro Dios tiene el poder de alentarnos, tiene el poder de reanimar nuestro corazón. Yo no sé cuál sea tu condición, la condición de tu corazón al día presente. Yo no sé qué tanto esté afectando tu estado de ánimo la situación actual. Quizás en algunos de ustedes ha querido entrar o han permitido que el temor entre porque están pensando en su economía, están pensando en su salud, están pensando en tantas cosas, están pensando en los compromisos que quizás adquirieron tiempo atrás, y esto está haciendo que su alma entre en un estado de angustia, entre en un estado de depresión. Pero permítame decirle, mi amado hermano, que usted no puede permitir esto, porque esto lo que va a producir o lo que va a ocasionar en su vida es que sea un obstáculo en su caminar de fe. Esto puede inclusive llevarle a usted, si no está arraigado en la palabra de Dios, no está arraigado en la fe del Señor, si usted no se ha dedicado a echar raíces en el Señor, raíces profundas. Recuerde lo que hemos venido hablando acerca de tener cuidado, como escuchamos, de la clase de corazón que Dios quiere que nosotros desarrollemos: un corazón bueno, un corazón recto, un corazón que recibe la palabra, que entiende la palabra y que profundiza, hace que esa palabra eche sus raíces profundas en su corazón. Entonces, mi amado hermano, usted debe de tener presente esto. Usted no puede permitir, no puede darse ese lujo
de que usted caiga en este estado de ánimo, en este estado del alma a causa de la angustia. Pero permítame mencionar también lo que nosotros en ocasiones diversas hemos mencionado y hemos leído, pero lo volveremos a hacer en esta hora, y está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 35. Ahí leemos, y voy a leer nuevamente la versión de la Biblia española. ¿Quién podrá privarnos de ese amor del Mesías? Y quiero que ponga atención en las palabras que está utilizando, privarnos. Y es lo que precisamente hace la angustia y la aflicción, privarte de, o quiere privarte de. En este caso Pablo lo entiende y nos dice que quiere privarnos del amor de Dios, de experimentar el amor de Dios en todas sus dimensiones. Dice, al Mesías Jesús, el que murió, dice, dificultades, angustias, y mire, usa la palabra en plural, no solamente la usa en singular. Persecuciones, hambre, desnudez, peligros, espada. Pero mire, esta versión me gusta mucho porque en el versículo número 37 dice lo siguiente: pero todo eso lo superamos de sobra gracias al que nos ha demostrado su amor. Así que si Dios te ha demostrado su amor, tú no tienes por qué dudar en ningún momento. Él nos demostró, la máxima demostración de amor que Dios el Padre nos dio fue al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna y darnos triunfo sobre el pecado. Así que la fe en este versículo está lanzando un desafío para nosotros. Hay algo que realmente pueda separar al justificado, a aquellos que han sido justificados por el amor de Jesús. Se hace una búsqueda de alguna circunstancia adversa que haya sido eficaz en causar separaciones en todas las otras áreas de la vida humana. Pablo está mencionando una serie de posibles causas y posibles circunstancias que de hecho él vivió en su propia vida. Pablo pasó por todas estas cosas. Y es importante que tú y yo tengamos en mente que vamos a pasar por todas estas cosas. Vamos a experimentar estas cosas. Pero Pablo concluye de una manera victoriosa: ninguna de estas cosas podrá vencer, podrá prevalecer, podrá triunfar sobre aquellos que aman al Señor. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que ustedes pongan atención a las palabras del Señor. Ni el azote desmenuzador de la tribulación con su constante golpetear de angustia, de aflicción, ni la monstruosa congoja con todo el dolor extremo que arroja sobre nuestras mentes, sobre nuestros cuerpos, ni la brutalidad que muchas veces la persecución produce, infligiendo padecimientos y muerte sobre nuestras vidas, ni el pálido espectro que pueda tener el hambre, hermanos, pueden separarnos, privarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tú y yo, mis amados, nos tenemos que animar con esta palabra buena. Esta es la palabra buena de la que habla Proverbios. Si la angustia ha venido a ti para desanimarte, esta es la buena palabra que debe de traer ánimo a tu vida, levantar tu fe, levantar tu ánimo, fortalecer tu esperanza en el Señor, darte fuerza en medio de la debilidad. Ahora, mire, quiero presentarle una hermosa promesa del Señor para nuestras vidas. Retrocedamos nuevamente al libro de Job. Ahí en el libro de Job, en el capítulo 36, vamos a encontrar una promesa espléndida, maravillosa, que yo le aconsejo
que usted subraye ahí en su Biblia, que usted la marque, que se la grabe de memoria, porque es algo que el Señor ha prometido y es extremadamente bello. Dice, también a ti te invita a salir de las garras de la angustia. Esta es la nueva versión española. Mire, también a ti te invita a salir de las garras de la angustia. Mire, aquí el texto nos está diciendo, Job 16, que la angustia tiene como garras, y podemos quizás imaginarnos las garras de una fiera salvaje, que tienen un poder destructor, que tienen un poder para matar, para herir. La angustia tiene garras y tiene ese poder de destruir, de matar la obra de Dios en tu vida. Pero dice que el Señor te invita a salir. Y mire, dice, a un lugar espacioso y abierto para servirte una mesa sustanciosa. Esa es una hermosa promesa, mis amados, de la cual pienso que deberías de apropiarte y hacerla tuya en todo tiempo, en todo momento. Y esta es una muy buena promesa para declararla en estos tiempos que estamos viviendo como nación. Es la voluntad de Dios, a la luz de lo que estamos leyendo, es entonces la voluntad del Señor librarte de toda angustia, que tú experimentes su bondad, que tú experimentes su gracia, su amor. Vamos a dirigirnos al Salmo número 34, verso 4 y verso 6. Dice la palabra del Señor en esta versión: consulté al Señor y me respondió, librándome de todas mis angustias. Aquí encontramos dos cosas importantes, mis amados hermanos. Comenzaré por la última. Me respondió librándome de todas mis angustias. Nuevamente encontramos la palabra en plural. Y nuevamente te vuelvo a decir, esta es una realidad. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, mientras no llegue todavía el día de nuestra redención, vamos a experimentar diversas angustias. Pero hay una buena noticia. Hay un antídoto. Hay una forma en la que tú y yo podemos superar, ser librados de todas esas angustias. Y es buscar al Señor, consultar al Señor. Así que el Señor nos está llamando, mis amados hermanos, que en este tiempo de angustia que está viviendo el mundo, las naciones, y que quizás tú estés viviendo, la Biblia no te está llamando a que te sientes y te llenes de pánico, a que actúes de una manera pasiva. No, la palabra del Señor te está llamando a ti y a mí a buscar el rostro del Señor, consultar el rostro del Señor. Esta palabra consultar tiene muchas implicaciones, pienso, mi amado hermano. No solamente es un buscar por buscar, es consultar. Consultar implica preguntar, implica conocer qué debo de hacer, qué estrategia debo de seguir ante este tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre nuestra alma, Él va a implantar en nosotros el instinto, o ya lo implantó, de buscar al Señor. No es algo que se dé por nuestra propia iniciativa, es algo que ya Él inicia por su mismo Espíritu. Así que es importante que entiendas que cuando le buscamos, mire, gloria a Dios, Él responde. Él responde. ¿Cómo responde? Librándonos. La palabra librar, entendemos que a alguien se le libra cuando se ve en un peligro inminente o cuando quieren aprisionarlo. Y es lo que quiere hacer la angustia, es lo que quiere hacer la crisis en tu vida, en tu familia: aprisionarte, robar tu fe, destruir tu esperanza. Pero mira, el Señor responde y nos libra de todos nuestros temores, de los presentes, de los futuros, el temor a morir, el temor
a perder esto, el temor a perder aquello, de todas estas angustias, Dios es capaz de librarnos. En el versículo 6, más adelante dice, si el afligido grita, el Señor lo oye y lo libra de toda su angustia. Así que si tú estás en un estado de aflicción, la receta divina es: grita, busca al Señor con desesperación. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a librar tu alma de toda angustia, de todo temor. Más adelante, en el versículo 17, contestamos la pregunta con la cual iniciamos: ¿cómo debemos responder a la crisis o a la angustia? Cuando uno clama, dice el verso 17, el Señor lo escucha y lo libra de toda su angustia. Mire el versículo 18. El Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Gloria sea al Señor. Entonces tú y yo, mi amado, tenemos el privilegio inexpresable de una audiencia inmediata con nuestro Dios. No es como en esta tierra que para que esperamos que nos atienda una autoridad, un juez, tenemos que esperar mucho tiempo. No, nosotros no tenemos que esperar mucho tiempo. Cuando tú clamas con todo tu corazón, cuando humillas tu alma delante del Señor, ¿sabes qué? Se produce una audiencia inmediata. Podemos pensar como quizás un momento, imagínese que los ángeles están adorando todo el tiempo al Señor en su trono rodeado de gloria. Pero imagínese que en un momento de esa adoración Dios manda a callar a toda hueste celestial, porque Él escucha que desde la tierra hay un clamor hacia Él. Imagínese, y esto es en verdad lo que sucede. Cuando usted clama al nombre del Señor, usando el nombre del Señor, Dios inmediatamente detiene toda actividad para atenderle a usted y a los suyos. Él oye. Cada vez que tú y yo clamamos, Él escucha y Él entra en acción. Así que Dios te está diciendo a ti y a mí: ¿quieres que entre en acción? Entonces clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Imagínate, Dios está en su trono, no sentado como a veces muchos pensamos. Él está de pie, dispuesto a entrar en acción por ti y por mí. Barnes, un teólogo, hace el siguiente comentario acerca de esto: nadie ha llegado jamás a apreciar plenamente el privilegio de permitírsele clamar a Dios, el privilegio de la oración. Y espero que esto, hermano, cambie radicalmente tu manera de mirar la oración, tu manera de concebir la oración. Orar a Dios es un privilegio. Cuando dice buscar, clamarlo, está haciendo referencia a la disciplina de la oración. Si hay una de las cosas en las cuales la iglesia ha pecado, es en su falta de oración en su vida, en todos los niveles, mis amados hermanos. Y creo que Dios nos está llamando en este tiempo para que pongamos atención en nuestra vida de oración, la clase de vida de oración que tenemos. ¿Estás satisfecho con tu vida de oración? Yo creo que ninguno de nosotros podemos estar satisfechos. Debemos de buscar más, debemos de querer tener más con el Señor. Antes de dejar el versículo 17, debemos notar que el Señor no nos libra de tener problemas. Eso no dice ese versículo. Lo que dice
es que Él nos va a librar en medio de nuestros problemas. Que Él va a mostrar su gloria en nuestras angustias. No estamos exentos de las angustias, hermanos, comprendámoslo. Pero lo que sí debes de entender, a diferencia de los que no conocen a Dios, es que tienes a un poderoso libertador. Su nombre es Jesucristo. Salmo 77:2. Y estamos ya por concluir este periodo de enseñanza, mis amados hermanos. En mi angustia, dice David, te busco. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos responder a la crisis y a la angustia? De esta manera, buscando al Señor. La queja no va a solucionar nuestros problemas. Los temores no van a solucionar nuestros problemas. Enojarnos con esto, con aquello, con las personas, no va a solucionar nuestros problemas. Dios es el que está dispuesto a solucionar nuestros problemas. David fue un hombre que experimentó angustia en diferentes niveles. Tuvo problemas de carácter familiar, tuvo problemas al dirigir un país, tuvo problemas de muchas índoles. Fue un hombre que, cuando leemos el libro de los Salmos, experimentó angustias a niveles de desesperación. Pero David siempre pudo salir vencedor, porque en medio de todos esos problemas, de todas esas angustias, por muy abrumadoras que parecieran, él buscaba al Señor. Dice: en mi angustia te busco, Señor, Dios mío. De noche rebullen mis manos. Mire cómo dice: sin descanso, no se me calma el jadeo. Esto nos está hablando del nivel de angustia que muchas veces experimentaba David. Y yo creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes, hermanas, han llegado a experimentar esto. A lo mejor sienten que sus manos les tiemblan, se les entumecen, sienten, ¿verdad?, que su corazón se les agita, que les falta el aire, quieren salir corriendo. Quizás algunos de ustedes hasta pueden llegar a pensar: me estoy volviendo loco por esta situación. Pero ten calma. El Señor nos está dando la llave. Y la llave es la oración. La llave es humillarnos delante de Él y buscarle con todo nuestro corazón. Quiero terminar este tiempo con la cita de Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo número 16, versículo 26. $16:33, perdón, no es $16:26, es $16:36. Después de estar hablando el Señor una serie de cosas con los discípulos, Él concluye diciéndoles lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí, escuche, esta es la clave, en mí, no fuera de mí, no a un lado de mí, no atrás de mí, es en mí, tengáis paz. Si tú quieres experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento, debes comprender que es en Él. Esto implica sumergirte en Él, abandonarte en Él, dejar que Él sea tu todo. Y Él nos vuelve a decir, Él no nos oculta la verdad: en este mundo tendréis aflicción o angustias, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces, mis amados y mis amadas hermanas, el propósito de estas palabras es que los discípulos tuviesen paz, pero también es para que tú y yo tengamos paz en medio de las situaciones difíciles. Cuando seamos aborrecidos, cuando seamos perseguidos, cuando seamos condenados, cuando experimentemos falta de empleo, falta de salud, nosotros, escucha, podemos tener paz en Él. Él venció al mundo en la cruz. Y a pesar de sus tribulaciones, podemos tener la certidumbre de que nosotros estamos del lado del vencedor. Hermano, hermana, tú y yo estamos con el vencedor. Así que no debemos temer en medio de la angustia, en medio de la crisis. Sé proactivo, sé intencional. Así que el Señor nos está llamando, y con esto finalizo, a que reflexionemos acerca de nuestra vida de comunión con Él. Que examinemos qué tan sólida es nuestra comunión con Él. Que nosotros seamos autocríticos con nosotros mismos y que miremos la condición de nuestra vida de oración en lo particular, pero que también podamos atender y ver la condición de la vida espiritual y de oración de los miembros de nuestra familia. Dios nos está llamando en este tiempo y debemos de aprovechar lo que está sucediendo para que este tiempo que estemos guardados en casa, invirtamos bien el tiempo con nuestras familias. Sembremos buenas semillas en sus corazones y en los nuestros, para que la palabra de Dios crezca, se robustezca, eche raíces profundas, y nosotros, a pesar del turbión, de la tempestad, podamos estar firmes en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo mismo. Así que en esta hora yo te invito a ti, amado hermano, amada hermana, que estás observándonos a través de esta transmisión, que ahí en tu lugar, si el Espíritu Santo te ha llamado, si el Espíritu Santo te ha confrontado y te hace ver la necesidad que tienes de fortalecer tu vida de comunión con Él, de crecer en tu vida de oración y de fe, yo te invito para que ahí en esta hora tomemos un tiempo para orar. Lo primero que considero es que debemos pedirle perdón al Señor, porque muchas veces actuamos con hipocresía y parece que solamente queremos tener comunión con Él cuando tenemos problemas. Pero yo te invito para que en esta noche tú puedas pedirle al Señor que te dé un profundo deseo de buscarle todos los días de tu vida, sin tener que ser empujado por alguna situación en particular, sino porque has comprendido que eso es lo mejor para tu vida, que ese es el mejor bien para tu alma. Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti. Reconocemos, Padre, que hemos errado el blanco, hemos fallado. Tú
nos has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Ese es un llamado que tenemos. Pero parece ser que es un llamado, Padre, que menospreciamos porque así lo demuestran nuestras acciones y nuestras actitudes. Y actuamos de una manera hipócrita porque solo cuando surgen situaciones como las que estamos viviendo y vemos en peligro nuestras comodidades, entonces sí queremos buscarte, pero después nos olvidamos con facilidad y abandonamos el compañerismo contigo. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, cambia nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar nuestra visión, nuestro entendimiento, la condición de nuestro espíritu, de nuestra alma. Restaura nuestra vida de oración. Restaura el altar de la oración en nuestras vidas. Que seamos una iglesia de oración. Trae un espíritu de oración sobre esta iglesia, sobre cada una de las personas que se reúnen en esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más anciano. Que seamos conocidos por una iglesia que tiene un compañerismo profundo con Jesús, vivo, real. Dios mío, en esta noche, mediante el Espíritu Santo, trae un quebrantamiento a nuestras vidas, que podamos llorar por nuestra condición, podamos llorar por nuestra condición, que podamos ver cuánto daño nos hemos hecho a nosotros mismos al estar lejos de ti. Cuánto daño le hacemos a nuestra alma y a nuestro espíritu por no mantener una comunión estrecha contigo. Perdónanos, Padre. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Haznos fuertes en nuestro hombre interior para cambiar estas cosas. Padre, en esta hora oro por cada hermano y hermana de esta congregación, de la congregación de Catepec. Aquellos que están en angustia y en aflicciones, que se encuentran desesperados, que sienten que enloquecen, que ya no saben qué hacer, que creen que ya no hay una salida. Que esta palabra traspase su espíritu, su alma, Padre, y que, Señor, sean liberados por el poder de tu palabra. Esta es la buena palabra de la que habla Proverbios, la cual trae ánimo, la cual trae vida, la cual trae fortaleza. Sácalos, que esta palabra, Señor, que ellos puedan creer en esta palabra, y entendemos que esta palabra no es otro sino el mismo Señor Jesucristo, que es la palabra viva. Que las palabras de Jesús tengan cabida en sus corazones, y esta palabra, Señor, los saque de sus prisiones. David declaró: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. En tu presencia hay plenitud de alegría. Padre, oramos por nuestros hermanos y hermanas que están en tal condición del alma. Sácalos a un lugar espacioso. Dales la victoria en el nombre precioso del Señor Jesucristo, para que tu nombre sea glorificado.
Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien, mis amados, antes de despedirnos de esta transmisión, solo permítame hacerle un par de comentarios, de observaciones, y los invitamos para que nuevamente ustedes vuelvan a ver el comunicado que publicamos en nuestra red social, para que ustedes estén enterados de las medidas que hemos adoptado como iglesia durante este espacio de tiempo que no vamos a estar reunidos. Quiero recordarles que, mis amados, que nuestras reuniones van a ser virtuales por lo menos durante 2 semanas. Eso creemos, eso esperamos. Y entonces lo vamos a estar haciendo de esta manera, como usted lo acaba de ver en este momento. Esperemos mejorar nuestras reuniones cada vez más. Así que le invitamos para que nuevamente vuelva usted a ver ese comunicado y tomar nota de cada una de las cosas que ahí plasmamos. Aquí nos están escribiendo vía Facebook que no olvidemos, mis amados, tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias. Nuestra hermana Anita Arroyo nos dice que ellos, en el lugar donde viven, en la unidad donde viven, hay gran escasez de agua. Esto es una realidad. Y bueno, se piden medidas de higiene extremas, pero ¿cómo lo van a llevar a cabo si no tienen el líquido vital para hacerlo? Así que tenemos que orar por estas cosas. Mis amados, hay una serie de cosas por las cuales tenemos que orar que son prioridad, son de primer orden. Lo primero es, hermanos, que tenemos, y les estamos pidiendo a cada uno de ustedes, de los que nos están viendo, es que tenemos que orar por los hermanos que se encuentran enfermos. Yo le voy a rogar que usted incluya en sus oraciones, se tome un tiempo usted con su familia para orar por los hermanos que se encuentran enfermos. De diferente tipo de enfermedades. Hemos entendido que ellos son el grupo más vulnerable ante esta contingencia sanitaria, y nosotros debemos orar por nuestros hermanos. Una manera de mostrar amor por nuestros hermanos es orando por ellos, teniendo empatía por ellos en medio de sus enfermedades. Así que les voy a rogar que estemos orando por ellos continuamente, para que el Señor ponga su mano de sanidad sobre cada uno de los hermanos que están enfermos al día de hoy de diferentes enfermedades. Mis amados, otra realidad es que tenemos que orar para que el Señor sea un escudo alrededor nuestro en la economía de nuestros hermanos. Entendemos que se está hablando de una recesión a nivel mundial y esto implica muchas cosas, pero nosotros creemos que como pueblo de Dios amado y que está en pacto con Dios, si nosotros nos mantenemos en obediencia y en fidelidad al Señor, el Señor nos guardará de toda escasez, de toda situación adversa. Tenemos que creer esto, mis amados hermanos. En este tiempo es cuando la iglesia debe de brillar, y en este tiempo es cuando los demás deben de voltear a vernos y decir: ¿cómo es que ustedes no tienen pánico? ¿Cómo es que ustedes no tienen escasez? Y esa va a ser una buena oportunidad para testificar del Señor Jesucristo. Ayer hablaba con los hermanos de liderazgo y yo les decía lo siguiente: en el libro de Génesis, cuando una vez que José fue hecho la mano derecha de Faraón, durante 7 años se dedicó a trazar una estrategia para librar un tiempo de hambruna que estaba ya en puertas. Y dice que cuando llega este tiempo, José ya tenía todo preparado porque fue un hombre entendido, avisado en los tiempos,
pero el pueblo de Israel fue llevado a un lugar que se llamaba Gosén. Y dice que esta tierra de Gosén no experimentó sequía. Fue algo totalmente milagroso. Mientras en Egipto había una sequía y en todos los países de su alrededor había una grande sequía, en Gosén había verdor. Tenían abundancia de todas las cosas. Y entonces esto nos enseña a nosotros que Dios tiene cuidado de nosotros como iglesia y que Dios va a proveer todas nuestras necesidades. Lo que necesitamos, que es vivir en fidelidad, vivir en obediencia al Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Espero que con esto pueda traer paz a sus corazones. Así que, mis amados hermanos, les rogamos que tomen en consideración esto: orar por los hermanos que están enfermos, orar por la economía de los hermanos, de los que tienen un negocio, de los que tienen una pequeña empresa o de los que son asalariados, que estemos orando por ellos, que el Señor muestre su grandeza y su gloria a través